¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al octavo Congreso Latinoamericano de Red Inocente. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Bueno, en esta ocasión, desafortunadamente por motivos de la situación sanitaria internacional, no pudimos hacer esto en persona, pero hicimos este evento con mucho gusto para todos ustedes. Vamos a tener un programa muy interesante durante los próximos 4 días. Y bueno, les comento que el link que utilizaron, la liga que utilizaron para ingresar el día de hoy, va a ser la misma liga que se va a utilizar para todas las sesiones. Va a ser la misma, el mismo link. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a Justin Brook. Él es el director de Red Inocente y bueno, voy a leer brevemente su reseña. Justin Brook es el director del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia y fundador de Red Inocente. Justin ha trabajado extensamente en la capacitación de abogados en América Latina durante los últimos 20 años. Justin fundó Red Inocente con el propósito de ofrecer apoyo a organizaciones de inocencia en América Latina, con el propósito de continuar con su labor de promover la exoneración de personas que son sentenciadas erróneamente por los sistemas de justicia. También es catedrático de California Western School of Law, donde dirige el proyecto Inocente de California, donde han exonerado más de 30 personas hasta la fecha. Bueno, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Justin Brooks. Muchísimas gracias, Alejandro. Sean todos bienvenidos a nuestra octava conferencia anual de Red Inocente. Estoy muy orgulloso de estar reunido con todos nuestros colegas de todas partes de América Latina. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay personas inocentes en prisión en todos los países. ¿Por qué estamos aquí? Para aprender entre nosotros de nuestras experiencias. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos parte de una comunidad global. Tendremos un gran programa en los próximos 4 días. Escucharemos de jueces, abogados, profesores, directores de películas y expertos. Hablaremos del por qué personas inocentes van a la prisión. Hablaremos de algunas reformas que necesitamos en los diferentes sistemas penales. Hablaremos de cómo luchar por clientes inocentes. Hablaremos de cómo mejorar nuestros sistemas de justicia penal. Algo único de este evento es que no solo escucharán al testimonio de los que trabajamos directamente en el sistema de justicia penal, escucharán historias de personas que han sufrido directamente de condenas erradas. Y iniciaremos el evento con una de esas personas. Conocí a Marilyn Molero en el corredor de la pena de muerte en 1995. Ella cambió mi vida. Leí sobre su caso en el periódico y descubrí que ella fue sentenciada a pena de muerte en los Estados Unidos en los 90s a partir de un acuerdo con la fiscalía. Yo no podía entender cómo era eso posible. Sin juicio, solo un acuerdo para la pena de muerte. Yo necesitaba conocerla y cuando fui a verla me dijo que ella era inocente. Recluté estudiantes que me ayudarán a encontrar la verdad. Y descubrimos que era cierta su inocencia. Otra jovencita cometió 2 homicidios y Marilyn fue acusada de uno de ellos. El único testigo presencial mintió. Ella estaba a más de 400 pies, más de 120 metros de distancia de la escena del crimen. Estaba oscuro y era imposible ver la escena del crimen desde donde ella se encontraba. Antes de conocer Marilyn, a ella la representaba un abogado sin experiencia.
Ese abogado no hizo una investigación. Ese abogado no encontró la verdad de los hechos. Ese abogado no luchó por Marilyn. Hace más de 20 años logré que la pena de muerte en contra de Marilyn fuera revocada porque era una sentencia inadecuada. La noche en que su condena fue revocada, yo decidí que dedicaría mi vida a luchar por la inocencia en condenas erradas. Habían muchas personas como Marilyn que necesitaban ayuda. Inicié el proyecto Inocencia de California y empecemos a liberar personas inocentes. Pero el abogado de Marilyn la hizo declararse culpable y así yo no podía ayudarla a conseguir su libertad. Yo luché por su caso en la Corte Estatal. Fuimos a juicio a la Corte Federal. Le pedí al gobernador que la liberara y litigué su caso en la Corte Suprema. Yo perdí en todos los juicios. Pasaban los años y yo liberé a más de 30 personas inocentes de prisión, pero ninguna de ellas era Marilyn. Así fue la historia hasta hace unos meses que recibí la increíble llamada. Finalmente, después de 25 años de litigio, Marilyn logró su liberación. Señoras y señores, con nosotros hoy, mi cliente, mi amiga, Marilyn Molero. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me alegro de participar por primera vez en esta conferencia. Es un orgullo y un placer de poder hablar sobre los proyectos inocentes que hacen falta en Latinoamérica y espero que podamos empezar un nuevo comienzo. Entre todos juntos, todo se puede y se puede lograr para ayudar a todas estas gentes inocentes. Still there, Justin? Sí, ¿qué pasó? Well, where should we go from here? Bueno, ahora habla sobre su historia. Ok, pues para el 1993, como dijo Justin, yo estuve yendo a juicio para el caso y tuve el abogado Jeremiah Lynch, que para ese tiempo me echó culpable porque fue algo que él hizo que hiciera me echara culpable por un crimen que no cometí. So, durante el tiempo que fui a ser sentenciada, él se fue de la corte y me dejó sola con los deputies de la corte cuando el juez me sentenció a la pena de muerte. Para ese instante yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Estaba en shock que mi abogado se había ido y me dejó sola en la corte. So, a irme, cuando se acabó todo en la corte, las deputies me preguntaron, oye, Marilyn, ¿sabe qué fue lo que sucedió en la corte? Le dije, no. Y me dicen, ¿estás segura? Le dije, sí, no sé qué fue lo que sucedió. Entonces, ellas me explicaron a mí que el juez me había sentenciado a la pena de muerte por inyección. So, llamaron a una camisa blanca para que me viniera a buscar porque yo no lo creía, estaba en shock, no sabía qué decir, no estaba mi abogado presente para explicarme todo lo que había sucedido en la corte. So, cuando fui para atrás para la unidad, me estaban esperando las muchachas, me abrazaron. Empecé a llorar porque ahí fue cuando me cayó el 20, como dicen todo el mundo, que ahí cuando te cayó la pesa más grande que le puede suceder a alguien. Entonces, me llevaron a la penitencia para el diciembre 23 de 1993 y ahí fui a la condena de muerte, donde habían ya 3 otras mujeres condenadas a muerte. En ese lugar era bien chiquito, no habían como 6 cuartos
y cada quien estaba cerrada en su cuarto. Yo cuando llegué en ese instante a ese lugar, estaban todos los de la administración, los guardianes, estaban los pastores de la iglesia estuvieron presentes para mi llegada, para orar conmigo. Me pusieron en un cuarto, me cerraron en un cuarto pequeño, era como un 4x6 o un 8x10, no sé exactamente de qué grande era, pero era muy pequeño. Y en ese instante ahí, de que me cayó el 20, pero como que me cayó el 100 de un cantazo, ¿no? Caí de rodillas, empecé a rezar y no podía dormir, seguí rezando y rezando hasta que, el Señor me dijo, no te preocupes que este lugar no es para ti. Tuve que animarme, mantener mi fe mientras que estuve allá atrás. Allá atrás conseguí una señora, no sé si puedo decir el nombre, no lo voy a decir. Y ella me ayudó para regresar de nuevo a la corte. Y ahí fue cuando conocí a Justin, que me ayudó a entregarme de nuevo para regresar a la corte, para que me quitaran la pena perpetua. Pero en eso intentamos de que me quitaran el guilty plea. Y en eso perdimos igual. No ganamos esa batalla y seguimos luchando y luchando. Pero no es nada difícil, la penitencia no es todo lo que uno cree o ve en la televisión. A veces es mucho más peor, A veces no muestran todas las cosas que actualmente suceden. Algunas cosas las cubren, la hacen ver más color rosita de lo que exactamente es, pero uno pasa mucha pena, uno pasa mucho dolor, mucho sufrimiento. No es fácil a veces ir a las librerías para luchar por tu caso, porque algunas de esas librerías no tienen el recurso necesario para que las gentes encuentren los casos necesarios para que los ayuden en sus casos legales. ¿Cómo se dice? Shepherdize, no se pueden, ¿cómo se dice? Hay que ir a otra penitencia para que la otra penitencia te dé los recursos que necesitan, porque esa penitencia no lo tienen. Es una batalla, tratar de luchar uno propio para poder regresar a la corte. Si uno no tiene estos proyectos inocentes como un blog Justin Brooks, será imposible. Yo todavía estuviera a lo mejor peleando mi caso hasta, a lo mejor ni eso, a lo mejor ya estuviera muerta porque ya me hubiesen ejecutado, porque ya yo tenía una fecha, que era febrero 20 de 1994. So, proyectos inocentes es algo que es necesario en todos los países. Es muy importante. Por muchas razones, como dije, es difícil poder encontrar los recursos necesarios para que una persona que no sabe luchar por sí mismo poder regresar a las cortes, porque las cortes no te van a ayudar si tú no tienes el recurso necesario, si no tienes toda la evidencia que requiere tener para poder ayudarte. Esos proyectos se necesitan a todos. ¿Cómo le explico? Si no fuera por Justin, que empezó este proyecto, y él luchando y buscando toda la evidencia, hablando con gente que yo no podía, mi familia no podía hablar por razones personales, por razones de otro asunto que podía ser de ganga o por la policía amenazándonos, porque la policía me ha estado amenazando por mucho tiempo, porque quieren que uno mantenga la boca callada, porque algunos casos son políticos, es difícil para un prisionero poder defenderse sin tener estos recursos necesarios. En eso estamos, por eso estamos aquí, por eso estoy aquí, representando no solamente a Justin, pero a otros proyectos inocentes igual. Yo estoy muy involucrada en apoyar esos proyectos y voy a hacer todo lo posible para ayudarle en todo lo que pueda, y aunque estoy acá afuera, sigo luchando, me siguen amenazando.
y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer porque es lo correcto para hacer para la humanidad. Uno tiene que dejar de pensar en sí mismo y en pensar en el resto de las gentes. Hay que luchar por el resto de la gente. Aunque uno no quiera, aunque uno piensa que es culpable lo que sea, no todo el mundo es culpable. No todo el mundo cometió el crimen que dice que cometieron. Como Justin dijo, mira lo que sucedió conmigo. Fui a la pena de muerte por 2 muertes que yo no cometí, que cometió otra individual, y con eso me metieron presa. Fui a la pena de muerte. De la pena de muerte, Justin ganó mi apelación. Fui condenada a natural life, a vida perpetua, y estuve luchando junto a Justin y otros abogados para que me siguieran consiguiendo la libertad hasta que al fin se me logró. Pero no ha sido nada fácil, Ha sido una batalla muy fuerte, muy extensa, pero al fin, Dios, he puesto todas estas gentes en mi camino y me han ayudado, y aquí estamos y aquí seguimos y seremos luchando hacia adelante. ¿Cómo es tu vida ahora con, bueno, tus niños, ahora hombres, después de 27 años en prisión? Eso también fue una batalla, mis hijos, venir a verme cuando estuve sentenciada a muerte, porque estuve condenada a una cadena entre la cintura, los brazos y las piernas. So, fue una experiencia muy dura, muy, ¿cómo te digo? Fue muy fuerte, una experiencia muy fuerte, pero gracias a Dios que mis hijos, creciendo, empezaron a entender que yo era inocente, que no tenía nada que ver con el crimen, que fue otra persona que lo cometió. So, a veces los niños, cuando son niños, le meten cosas en la cabeza y ellos no saben qué pensar, pero gracias a Dios que mis hijos creyeron en mí mientras que empezaron a crecer y a verme, y en la situación en que me veía era incómoda, pero me querían ver, aunque sea, Y a veces mi hijo agarraba llaves postizas de juguete que encontraba ahí en la penitencia y trataba de sacarme el brazo de las cadenas. Era difícil. Y yo le decía, baby, estoy en college. Y me dice, no, mami, tú no estás en college, tú estás en prisión. Y es algo fuerte, que uno tiene que aguantar lentamente, pero, al fin se me logró. Ahora están en sus 30s, están bien y no tienen hijos y tienen trabajo, están luchando para seguir adelante. No ha sido nada fácil para ellos hasta el momento porque todavía siguen sufriendo. So seguimos con eso de que aunque yo tenga mi libertad, todavía el caso sigue presente. So, es una lucha constantemente. Hablas un poco sobre las diferencias en el mundo, en Chicago, en 27 años. Bueno, ha sido una diferencia total. No recuerdo mucho de las calles porque han cambiado muchísimo. Aunque las conocía antes, ahora no las conozco, me pierdo. Aunque uso el GPS, a veces me pierdo con el GPS, Y ha sido un poco durísimo porque no ha sido fácil no tener tantos recursos para mantenerme, seguir, atento a todo lo que hay que hacer. Ahora estoy con el Link Medical Card, todavía estoy sin trabajo. Ha sido una lucha muy fuerte no tener, requisitos para uno seguir adelante. Todavía no tengo apartamento propio, sigo luchando, por mí misma. So, ahí sigo en la lucha, pero para adelante. Muchísimas gracias, Marilyn. Es un honor para mí verte afuera de prisión. Muchos años De nada. en la pelea. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un par de preguntas por aquí en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a
Bueno, esta pregunta es para Marilyn. Marilyn, ¿qué edad tenía cuando fue sentenciada? ¿Y cuántos años estuvo presa? 21, ¿Y cuántos años estuvo presa? 25. Ok. Muy bien. Y Bueno, yo tuve 29 años cuando inicié este caso. Hace muchos años. una pregunta para Justin. ¿Cuál fue la prueba o mecanismo fundamental y de peso que logró la libertad de tu cliente? Bueno, todos los gobernadores de todos los estados en los Estados Unidos tienen el poder liberar a alguna persona de prisión. Y después de 4 peticiones al gobernador, hace como ahora 4 meses, Marilyn, ¿es 4 meses? Yes. Ujú. Ha liberado. Es un proceso que tenemos en los Estados Unidos cuando hay condenas cerradas, pero es muy raro, es muy difícil y no hay muchos casos como eso. Por ejemplo, tenemos en California este año 5 casos de clemencia y eso es muy, muy raro. ¿Por qué? Porque COVID. Durante COVID, nosotros necesitamos disminuir el número de personas en las prisiones. Entonces tenemos la posibilidad, en casos como Maryland, aprobar su inocencia en frente del gobernador y su liberación. Ok. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Marilyn, ¿cómo te sientes ahora que has sido exonerada por las autoridades judiciales? Me siento bien. Estoy un poco más tranquila porque por lo del COVID no hay muchas gentes afuera. So, me ha permitido tener ¿cómo se dice? El PTSD bajo control y la ansiedad un poco bajo control. So, ha sido más o menos un poco controlada en esa situación, pero estoy bien, gracias a Dios. Feliz. Excelente. Justin, ¿quieres cerrar, concluir? Bueno, no tengo palabras. Después de 25 trabajando en este caso, no tengo más palabras por eso. Marilyn es una mujer completamente inocente. Y hay otras personas como Marilyn en prisiones aquí en los Estados Unidos y por supuesto en todas partes de Latinoamérica. Eso es porque necesitamos hacer proyectos en todos los países, en todas las ciudades, en todo el mundo para liberar personas como Marilyn. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Con esto damos por concluido el primer panel de esta jornada de 4 días. La verdad es que yo también estoy muy conmocionado por tu historia, Marilyn. Es algo que se me pone la piel chinita nada más de escucharlo. Y de verdad que esto estoy seguro que va a también crear mucha conciencia también en todos los participantes. Y bueno, vamos a hacer un pequeño pausa.